Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de vida saludable de Jóvenes en TV. Yo soy Pamela Ruz y hoy hablaremos de un tema fascinante, los trasplantes. Hola, yo soy Alan Macié. Empecemos desde el principio. La palabra trasplantar viene de dos raíces. Trans, que significa de un lado a otro, y plantare, que significa planta. En términos médicos, trasplante es cambiar e implantar un órgano o tejido. En los últimos 50 años, el trasplante de células, tejidos y órganos humanos se ha convertido en una práctica mundial que ha alargado y mejorado la calidad de vida de muchas personas. Los sistemas de salud enfrentan una creciente demanda de trasplantes debido, además del desarrollo científico y tecnológico, a que los seres humanos cada día tenemos mayores rangos de edad para vivir, así como el aumento de patologías crónicas como la diabetes y la obesidad. Para muchos de los pacientes, el trasplante se convierte en la única alternativa para salvar la vida. El trasplante como tratamiento requiere de una infraestructura hospitalaria del más alto nivel y personal altamente especializado. Es necesaria también la voluntad de un ser humano y la de su familia para que de forma altruista, ya sea en vida o después de su muerte, done un órgano o tejido. El trasplante es un procedimiento médico-quirúrgico que requiere la máxima colaboración de todos los sectores y la mayor suma de disposición, compromiso, voluntad, altruismo y solidaridad de la sociedad. Así que como ven, este es un programa importante y necesario. Esto y más en Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Comenzamos. ¿Sabes qué es un trasplante de órganos? Pienso que un trasplante sería un procedimiento quirúrgico en el cual se transfiere piel de un lugar a otro o bien un órgano de un cuerpo a otro. Consiste en sustituir o trasplantar un órgano, ya sea que esté enfermo, lesionado o dañado, por otro que funcione adecuadamente. ¿Sabes qué órganos se pueden trasplantar? Menciona 3. El corazón, el riñón y los pulmones. Una parte del hígado, una parte del páncreas o una parte del intestino. ¿Tienes familiares que hayan pasado por esta situación? Sí, tengo un conocido que en este caso le tocó ser receptor. A él le donaron un hígado. Él se sintió muy bien, la persona que se lo donó también se sintió muy bien de haber podido salvar una vida. ¿Qué sabes sobre la donación de órganos? El cuerpo que va a recibir el órgano debe ser compatible con la otra persona, ya que si no es compatible, el cuerpo mismo lo va a rechazar. Sé que las personas tienen la libertad de elegir ser donantes cuando fallecen. Gracias a los descubrimientos de la medicina y la tecnología, se pueden donar células, tejidos y órganos. Un solo donante puede salvar hasta 8 órganos: corazón, 2 pulmones, hígado, páncreas, 2 riñones e intestinos. Los pacientes que deciden hacerlo en vida pueden donar uno de los riñones o uno de los 2 lóbulos del hígado, pues las células en el lóbulo restante se regeneran. El hígado recupera su tamaño original. El crecimiento se produce en corto tiempo, tanto en el donante como en el beneficiario. En vida también se puede donar un pulmón o parte de uno, una parte del páncreas o una parte de los intestinos. A pesar de que estos órganos no se regeneran, tanto la porción donada como la que conserva el donante pueden ser totalmente funcionales. Algunos de los tejidos que pueden donarse en vida son sangre, piel, hueso, células sanas de la médula ósea y el amnios, que se dona después del parto. Es importante señalar que un cuerpo saludable puede recuperar fácilmente tejidos como la sangre o la médula ósea. Los donantes en vida deben tener entre 18 y 60 años y gozar de buena salud. No deben padecer o haber padecido diabetes, cáncer, presión arterial alta, enfermedad renal o cardíaca. El trasplante de córnea es el más frecuente. Durante el 2019 se realizaron más de 3.800 trasplantes de córnea en México. Desde el inicio de la pandemia, el mundo enfrenta un doble reto en materia de trasplantes.
sensibilizar a los ciudadanos al respecto de la donación y afrontar los trasplantes en medio de la pandemia más grande del siglo XXI. A pesar de los logros, todavía se necesita mucha ayuda y conciencia. En México, más de 23,000 personas están a la espera de un trasplante. Los antecedentes a las cirugías de trasplantes de órganos se remontan a finales del siglo XVI. Cuando los médicos más famosos se expresaban en términos despectivos sobre los injertos de piel, el cirujano italiano Gaspar de Tagliacozzi decidió explorar las posibilidades de la cirugía reconstructiva y después de muchos años de estudio, publicó un famoso tratado en el que describe la técnica del trasplante nasal. Otro gran precursor de la cirugía de trasplante fue el médico Alexis Carrel, que en 1902 publicó una técnica para suturar los vasos sanguíneos. A lo largo de la siguiente década, Carrel perfeccionó la técnica hasta comprobar que daba excelentes resultados a largo plazo. Gracias a ello, fueron posibles los trasplantes y la cirugía cardiovascular. En 1951, René Kuss realizó el primer trasplante de donante vivo. Kuss perfeccionó la técnica del trasplante renal y desde entonces es un estándar. El primer trasplante realizado en México se hizo en 1963. Desde entonces hasta 2015, conforme al Registro Nacional de Trasplantes, se realizaron 95,400, siendo el de córnea el más frecuente, seguido por el de riñón. El 21 de julio de 1988, Rubén Argüero y un grupo de especialistas realizaron el primer trasplante exitoso de corazón en México. En 2016, se realizó en México el primer trasplante de corazón artificial en una niña de 4 años. Para comprender mejor qué es un trasplante, se encuentra con nosotros el doctor Daniel Zamora Valdés, especialista en trasplante de órganos abdominales por la Clínica Mayo en Minnesota. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, ¿en qué consiste un trasplante? Un trasplante es un procedimiento médico quirúrgico en el que un órgano es conectado a los vasos sanguíneos de una persona. Ese órgano puede ser de la misma persona, en cuyo caso se llama autotrasplante, o puede ser de otra persona, en cuyo caso se llama alotrasplante. Doctor, ¿cuáles son los diagnósticos principales y más comunes en México que pueden hacer que alguien necesite un trasplante? En el caso del riñón, la enfermedad renal más común en México es la que es debida a diabetes. En el caso del hígado, la enfermedad más común es la cirrosis. También se trasplantan algunos tipos de cáncer de hígado, pero mucho más la cirrosis. ¿Cuántos tipos de donantes existen? Hay donantes en vida y donantes después de fallecer, donantes cadavéricos. De estos donantes, a su vez, hay otros tipos. El donante después de muerte cerebral o muerte encefálica y el donante después de parada circulatoria. Las dos son formas de muerte para fines incluso legales y éticos, pero las distinguimos porque en la muerte encefálica el corazón sigue latiendo a pesar de que la persona ya ha fallecido. Los donantes por muerte encefálica pueden donar cualquier órgano torácico o abdominal, mientras que los donantes en parada circulatoria pueden donar tejidos en México. Doctor, ¿la gente que está en estado de coma entra dentro de la categoría de muerte encefálica? Hay muchas personas que tienen un estado de coma, tanto por un accidente como por un medicamento, que son causas completamente reversibles. Entonces esos no son considerados muerte encefálica. La muerte encefálica es definitiva e irreversible. Doctor, ¿qué órganos se pueden trasplantar? Se puede hacer trasplante de córnea, es de los más realizados en México. Se puede hacer trasplante de laringe, se puede hacer trasplante de pulmón, corazón. La totalidad de los órganos abdominales pueden ser trasplantados: hígado, intestino, páncreas, riñón. También puede hacerse trasplante de extremidades, ya sea brazos o piernas, e incluso de la cara. Este tipo de trasplante se conoce como trasplante de tejidos compuestos, porque en realidad no son un solo órgano, sino que son varios tejidos, pero la característica común es que todos tienen
un solo paquete de vasos sanguíneos que se conectan al receptor. Doctor, ¿cuánto tiempo se puede estar en una lista de espera para hígado o riñón? En el caso de riñón, dado que los pacientes pueden estar en diálisis, ya sea peritoneal o en hemodiálisis, los pacientes pueden estar mucho tiempo en lista de espera y preservar buenas condiciones para recibir. En el caso de hígado no hay una forma de sustitución de la función como la hay en el riñón. Entonces esos pacientes no pueden estar tanto tiempo en lista de espera porque la historia natural de su enfermedad es que se deterioren y dejen de ser candidatos a trasplante eventualmente si no se operan. Doctor, ¿qué pasa cuando el organismo rechaza un órgano y qué probabilidades existen del rechazo? La realidad es que el rechazo es un fenómeno del sistema de defensa. Ese sistema inmune puede identificar esto extraño y montar una respuesta en contra de ese órgano. Doctor, ¿podría explicarnos los principios éticos que rigen el trasplante de órganos? El primer principio es el de autonomía. Todo mundo debe de poder escoger si quiere ser donante o si quiere que le hagan un trasplante. Hay otro principio que es el principio de beneficio, que es pues que esto se está haciendo para ayudarle a alguien más y con la genuina intención de ayudar y de dar amor. Los otros principios son de justicia, es que si se genera un donante, se generan varios tejidos u órganos, estos tejidos u órganos sean aprovechados, porque eso es lo justo, tanto para el donante como para su familia. Desde el punto de vista del receptor, lo justo es que esos órganos los utilice quien vaya a tener mayor provecho y quien más le urja. Y el último principio es el principio de incertidumbre, que eso es algo que tiene que ver con nosotros los médicos y nuestra práctica. Nosotros hacemos lo mejor posible cada día, en cada paciente, pero también es nuestra obligación comunicarle a los pacientes que no sabemos con 100% de certeza ninguno de los eventos que se van a dar. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por esta entrevista y por ayudarnos a entender mejor cómo funcionan los trasplantes. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Según los principios rectores de la Organización Mundial de la Salud, la donación debe ser un acto altruista, sin recompensa alguna. Para que el consentimiento de un donante sea válido, debe ser emitido en forma escrita, expresa, libre y desinteresada. Los factores que se tienen en cuenta para decidir qué órgano va a qué paciente son grupo sanguíneo, tamaño del cuerpo, gravedad de la condición del paciente, distancia entre el hospital y el donante y el hospital del paciente, tiempo de espera del paciente. Cada célula, tejido y órgano tiene un tiempo de vida fuera del cuerpo. Por eso, uno de los principales criterios para la selección de compatibilidad es la distancia entre el hospital del donante y el del paciente. El artículo 320 de la Ley General de Salud señala que toda persona es dueña de su cuerpo y puede donarlo total o parcialmente. Sin embargo, queda establecida la mayoría de edad como requisito para manifestar la voluntad de donar. Cuando se trata de un donante menor de edad, el consentimiento deberá de ser otorgado por sus representantes legales. Nos acompaña Marisol Robles, presidenta de la Fundación Mario Robles Socio. Marisol, bienvenida, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Muchas gracias por la invitación, aquí estoy, dispuesta a contestar lo que necesiten. Muchísimas gracias. Marisol, ¿por qué se considera la enfermedad renal una enfermedad silenciosa? Fíjate que los riñones son muy discretos, entonces cuando empiezan a fallar no te avisan. Tú no tienes síntomas, puedes estar así como estamos tú y yo sin que te duela nada y tener ya una función renal, o sea que tus riñones ya no estén dando el 100% y no estén trabajando bien y tú ni te enteras. ¿Y hay manera de hacer un chequeo, alguna revisión para tener en cuenta que estén bien? Sí, siempre cuando vayan a sacarse sangre, que regularmente te dan como 4 elementos casi siempre en estos, cuando te sacan sangre. Y hay uno que es la creatinina, entonces siempre verifiquen que su creatinina esté dentro de los niveles que marca el promedio, ¿no? Que creo que es 1.2 para mujeres. En cualquier momento que su creatinina esté fuera de esos niveles, hay que ir de inmediato con un nefrólogo, que es el doctor que se encarga de atender todo lo relacionado con el riñón. Marisol, tenemos entendido que por parte de tu familia tuviste 2 donadores jóvenes.
¿Nos puedes platicar qué puede hacer un familiar si está interesado en donar órganos a un familiar querido? ¿Cuál es el proceso para ser donador? Yo creo que lo primero es tener este acercamiento con la familia y ver quién quiere ser este dador de vida. Una vez que deciden esto y que tienen esta plática que es bien importante tener como familia, empieza un proceso donde analizan primero si son compatibles, porque no cualquiera puede ser donador de otra persona. Y la segunda cosa es que esté en perfectas condiciones de salud. Y tu donador, que también está muy cuidado, también pasa por muchos médicos para que tengan la tranquilidad de que cuando dé ese riñón, él va a estar en las mejores condiciones. Con respecto a mis dos donadores, tanto mi hermano, que tenía 20 y tantos años cuando me donó, mucha gente dice, bueno, es que después no voy a poder tener hijos y estos mitos hay que quitarnos de la cabeza. O sea, mi hermano después de eso tuvo una hija preciosa, ahora mi hermano tiene 30 años y está increíble. Y mi prima, que es una mujer pues joven también, bueno, menor de 50 años, también sigue su vida como si nada. De hecho, mi prima a los 2 días de haber donado estaba bailando salsa. Entonces, una capacidad de recuperación muy, muy asombrosa. Desde que se recibe el diagnóstico emocionalmente, ¿qué es lo más demandante para un paciente y para su familia? Lo primero es entender que tienes que enfrentar un duelo, y el duelo es de la pérdida de la salud. Entonces, pues cuando tienes un duelo, algo se murió y tienes que replantearte la vida con lo que te queda, ¿no? Entonces, está bien pasar por todo este proceso, tanto de la tristeza, del enojo, ¿no? Y de decir, ¿y ahora qué sigue? Entonces, creo que esa es la primera parte, tanto para quien recibe el diagnóstico como para toda su familia. Porque ya una vez asumiendo que perdiste algo bien valioso, que es la salud, como la conocías, ¿no? Y tu normalidad, vas a poder establecer estrategias para llegar a una nueva forma de vida y a una normalidad que te dé esta paz que tenías antes, ¿no? Con las herramientas que tienes ahora. Y el segundo paso en una enfermedad crónica es que esto que parece tan terrible como es algo que voy a padecer el resto de mi vida, es algo que también te da herramientas poderosas, y es que vas a poder tener el conocimiento del resto de tu vida para lidiar con tu nueva situación. Y por otro lado, en el caso de la enfermedad renal, es que tenemos esta maravilla que es el trasplante, que hace unos años no hubiese sido opción y que cada día va avanzando, cada día ganado con enfermedad renal es un día más cercano a tener un trasplante en mejores condiciones. Y en mejores condiciones, ¿a qué me refiero? A que si nadie de tu familia es compatible para un trasplante, ¿no? Que este fue mi caso en algún momento, puedes entrar en una cadena y obtener un trasplante con alguien compatible. Y esto es muy nuevo, o sea, esto hace 5 años en México no se podía, y hoy ya se puede. ¿Qué estrategias o herramientas emocionales empleaste para sobrellevar las emociones y momentos difíciles de los años de enfermedad y diálisis? ¿Qué papel juega el apoyo familiar y de la comunidad? El apoyo familiar es básico, ¿no? O sea, es como son tu pilar más fuerte. Y en caso de que haya familias donde este apoyo emocional no pueda ser tan directo, por suerte ya hay una red extendida de apoyo, ¿no? En el tema renal, para soportar a estos pacientes que a lo mejor no están tan respaldados. Una de las cosas que no existía cuando yo llegué al diagnóstico fue la psiconefrología, que son esos psicólogos especializados en el tema nefrológico, porque los pacientes renales tenemos un perfil muy particular, y así como la enfermedad es silenciosa, nosotros somos más bien discretos, ¿no? O sea, el paciente renal no se queja, no exterioriza, ¿no? Todo se lo guarda, y hay muchas cosas que nos pasan y que nos afectan el ánimo y que tienen que ver directamente con las toxinas. Entonces, si estás triste y deprimido y eso, no es tu culpa, ¿no? Hay algo en tu interior que no está funcionando, que te está intoxicando, pero esto un psicólogo sin las herramientas del conocimiento de la enfermedad renal, a lo mejor no tiene los elementos para decirte, oye, tienes que ir con tu médico porque a lo mejor tienen que dializarte de otra manera. Y el psiconefrólogo sí tiene estas herramientas. Entonces, esto es muy reciente, hace menos de un año que se empezó la Asociación Mexicana de Psiconefrología, y están capacitando a gente y formando recursos humanos para que cada día los pacientes renales tengamos mejores herramientas. Ser vulnerables nos hace fuertes y es algo que nos cuesta mucho trabajo entender. A mí me llevó
pues mucho tiempo el diagnóstico, decir, no, yo sigo trabajando, mantengo mi estructura, hago como si no pasa nada. Y cuando haces como si no pasa nada, llega un punto en que las cosas se craquelan, te rompes y terminas donde tenías que haber ido al principio. Entonces, cada quien tendrá que recorrer su propio camino, pero quiero que sepan que hay ya gente capacitada para acompañarlos en este proceso. Marisol, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por tus respuestas que de verdad son muy motivadoras y nos alientan mucho, ¿no? Para, pues tanto para donar como para saber cómo llevar una enfermedad renal. Muchísimas gracias, Marisol. Muchas gracias por este programa enfocado en trasplantes. Gracias a ti, Marisol. El acto de donar, desde sangre hasta órganos, implica un acto de generosidad absolutamente a favor de la vida. Recuerda que donar es ayudar a que una vida única y valiosa siga siendo posible. O sea, la sangre no la encontramos en la farmacia. O sea, es regalar vida a otra vida. Yo llevo donando 6 años, bueno, lo volvería a hacer cientos de veces. O sea, la satisfacción de saber que salvaste a un niño o de repente no salvaste la vida, pero mejoraste su vida. O sea, a veces no necesariamente donamos para salvar vidas, que es en muchos de los casos, pero también es para mejorar la vida de muchos, ¿no? Bueno, se siente uno bien. Bueno, la primera es, o sea, por cada 450 mililitros, que es muy poco lo que nos sacan y muy rápido se recupera en pocas horas, a veces muchas personas tienen miedo, es la satisfacción de que eso alcanza para 3 niños. O sea, yo sé que cada vez que dono hay 3 niños que le van a poner mi sangre y van a salir volando en el mejor sentido y van a estar bien, sus padres van a estar bien. He conversado con padres, nos han presentado, la asistenta social también se acerca. O sea, es muy bueno. Es algo social, como te dije anteriormente, es un compromiso invalorable. Bueno, y ellos también nos buscan, nos llaman, o sea, bueno, desde el primer día me pidieron mi teléfono y a veces uno por el trabajo no se acuerda que ya pasaron los 3 meses, 3 meses y medio, entonces nos llaman y inmediatamente cogemos el taxi, el carro, el auto y uno va y dona, ¿no? Porque la sangre que uno dona hoy día, al día siguiente ya está siendo utilizada. Algo que está pasando en el mundo es de que no hay sangre. Ya los bancos de sangre están dando SOS, ya no hay sangre y necesitamos más gente. O sea, yo diría, sería más estricto y ya saquen una ley para aquel que tenga las 4 condiciones que te exigen, sea obligatorio, pero eso no se puede dar. Pero lo que sí podemos es suplicar y pedir a todos de que al donar sangre están ayudando una vida, están mejorando una vida, estamos creando una mejor sociedad y tenemos lo que llaman la solidaridad humana, que es lo que nos falta. Una de las consecuencias del cada vez mayor número de personas que padecen enfermedades crónicas no transmisibles es el incremento de la demanda de trasplantes. Pacientes con diabetes mellitus, hipertensión arterial o hepatitis C pueden derivar en insuficiencia renal crónica y es probable que con el tiempo requieran un trasplante de riñón o de córnea. Lamentablemente, la disponibilidad de células, tejidos y en especial de órganos de donación está muy por debajo de la demanda. Además, el elevado costo de los trasplantes y de las terapias de mantenimiento representan barreras para el acceso equitativo a estos procedimientos. Hasta pronto. No olvides que nos interesa escucharte y conocer tu opinión. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Vida saludable, una buena decisión. Hasta la próxima.